Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a resolver un ejemplo de ecuaciones diferenciales no exactas. No. Bueno, este tipo de ecuaciones diferenciales tienen la siguiente forma, ¿no? Una función m de xy diferencial de x más una función n de xy diferencial de y igual a cero, ¿no? Este tipo de ecuaciones no son lineales, ni homogéneas, ¿no? Ni de variables separables. Entonces vamos a intentar resolverlas como ecuaciones diferenciales exactas, ¿no? Entonces, vamos por acá con el ejemplo, solución, ya está. Como primer paso, ¿no? Vamos a sacar las derivadas parciales cruzadas, ¿no? Derivadas parciales cruzadas, ¿ok? Listo. Entonces, tendríamos, ¿no? Como derivada parcial de m respecto de y, ¿no? Es igual, sabemos que m es la función, ¿no? Que multiplica al diferencial de x y n es la función que multiplica al diferencial de y. ¿Ok? Entonces, la derivada parcial de m respecto de y no sería cero y la derivada parcial de n respecto de x sería ¿no? La exponencial de x por la cotangente de y. Nada más eso, ¿no? Entonces, como podemos observar, ¿no? Estas derivadas parciales son diferentes, entonces no es una ecuación diferencial exacta. Lo que vamos a hacer es, en este caso, multiplicarle por una función a toda la ecuación diferencial de tal forma que se transforme, ¿no? En una ecuación diferencial exacta. Y esa función que va a multiplicar a toda la ecuación se va a llamar factor integrante. ¿Ok? Entonces, por acá decimos, hallando el factor integrante. Factor integrante. Bueno, eh, vamos a tener dos casos, ¿no? Cuando en algunos casos, ¿no? El factor integrante va a ser una función de x. En ese caso, digamos que sea h de x, ¿no? El factor integrante entonces va a ser la exponencial de la integral, ¿no? De la función h de x, ¿no? ¿Cómo llamamos esa función h de x? Simplemente, ¿no? No, sería el producto, ¿no? Del cociente de uno entre la función n, en este caso n de xy, por la diferencia de las derivadas parciales, ¿no? Cruzadas. En este caso, la derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x, ¿no? Listo, entonces el factor integrante, ¿no? En función de x sería la exponencial de la integral de h de x diferencial de x, pero en otros casos el factor integrante va a ser una función de y, ¿no? Una función de y, la exponencial, casi igual, ok, ahí es igual, ¿no? Listo. Entonces va a ser la exponencial de la integral de h de y diferencial de y. ¿Y cómo llamamos la función h de y? Pues va a ser, ¿no? Menos 1 entre la función m de xy. Y acá se copia lo mismo, ¿no? La derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x, ¿no? Listo. Bueno, también hay un tercer caso, ¿no? Cuando sean funciones de x y y. Bueno, lo voy colocando por acá, ¿no? Cuando sean el factor integrante en función de x y y, ¿no? Digamos que sean funciones f de x, ¿no? Y una función g de y, ¿no? El factor integrante nos va a hallar aplicando la siguiente relación, ¿no? La derivada parcial de m en respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x, ¿no? Es igual a la función n, ¿no? Multiplicado por la derivada de f, ¿no? Entre f de x menos m por la derivada de g entre g, ¿no? Entonces, a ver, para el ejemplo, vamos desde el inicio, ¿no? Probamos primero para una función, para un factor integrante en función de x, ¿no? ¿Cómo vamos a
determinar si es si es una función de x o una función de y, pues lo vamos a elegir siempre y cuando las funciones, ¿no?, que nos den, ¿no?, acá sean funciones simples. Por ejemplo, puede ser x cuadrado, ¿no?, o 1 entre x, ¿no?, para funciones de x, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Que sean solo funciones de x y que sean funciones simples, ¿no? A ver, entonces por acá tendríamos, ¿no? Para h de x, no tendríamos que h de x sería igual a 1 entre n, dice. Y n, no, es elevado a la x por cotangente de y más 2y cosecante de y por la diferencia de las derivadas parciales, ¿no? En este caso, cruzadas, sería 0 menos e a la x cotangente de y. Listo. Como podemos notar acá, no se simplifica, ¿no? E a la x cotangente de y, acá tenemos e a la x cotangente de y, pero más e más 2y cosecante de y. Entonces este factor, esta función no, no es simple ni tampoco es solo función de x, ¿no? Entonces vamos a probar con una función de y, ¿ok? Listo, entonces h de y, ¿no?, sería menos 1 entre, ¿no?, m. En este caso sería e a la x, ¿no?, por la diferencia de las derivadas parciales cruzadas, ¿no? Sería 0 menos e a la x cotangente de y. No, acá sí se puede, ¿no? Sí se puede simplificar. Entonces, por acá tendríamos lo siguiente. Ok, listo, a ver. Por acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Acá tendríamos solamente, ¿no?, e a la x cotangente de y entre e a la x. E a la x y a la x se simplifica, entonces solamente nos queda cotangente de y. Entonces el factor integrante, ¿no?, sería, ¿no?, el factor integrante sería, ¿no?, la exponencial de la integral de h de y, ¿no?, que sería la cotangente de y diferencial de y. Entonces, pues la integral de la cotangente, ok, la integral de la cotangente de y diferencial de y es igual al logaritmo natural del seno, ¿ya?, del seno de y, ¿no?, más una constante, pero solamente se toma la función, ¿ok? Entonces, tendríamos, ¿no?, la exponencial del logaritmo, ¿no?, del seno de y. Eso, ¿no?, por propiedades de logaritmo natural, ¿no? Obtenemos que solamente, ¿no?, acá por ser inversas, ¿no?, te quedaría 1, entonces se queda seno de y, ¿no? Entonces, el factor integrante, ¿no?, sería solamente seno de y. Ok, listo. Entonces, esta función seno de y la vamos a multiplicar a toda la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, como tercer paso, por acá tendríamos, ¿no? Acá no. No, tercer paso. Multiplicando el factor integrante a la ecuación diferencial. No tendríamos e a la x, ¿no?, por el seno de y más e a la x, ¿no? Cotangente es seno entre, perdón, coseno entre el seno, ¿no? Al multiplicarla por el seno, solamente nos quedaría coseno, ¿no? Más coseno de y más 2y por la cosecante. La cosecante es 1 entre el seno, ¿no? Entonces solamente nos quedaría más 2y. Diferencial de y, ¿no? Acá nos faltó el diferencial de x, ¿no? Listo. Listo. Entonces comprobamos si es, bueno, si se convirtió en una ecuación diferencial exacta, ¿no? Nuevamente sacamos las derivadas parciales cruzadas, ¿no? A ver, vamos por acá, ¿ya? Entonces decimos la derivada parcial de m respecto de y, pues sería, ¿no?, e a la x, o e a la x coseno de y, ¿no? Y la derivada parcial de n respecto de x, pues sería también
e a la x coseno de y, ¿no? Entonces, como esas derivadas, ¿no? Ya son iguales, ¿no? Entonces, en la ecuación diferencial ya se transformó en exacta. Bueno, el siguiente paso, ¿no? que vamos a realizar es integrar, ¿no? Entonces, como se cumple, ¿no? Vamos a afirmar, ¿no? que existe la función f tal que, ¿no? las derivadas parciales son las que están ahí, ¿no? Entonces, por acá, ¿no? tendríamos lo siguiente. Existe la función f de xy tal que la derivada parcial de f respecto de x es igual a m y la derivada parcial de f, ¿no? respecto de y es n. ¿Ok? Listo. Entonces, como cuarto paso, ¿no? vamos a integrar. ¿Ok? Vamos a integrar. En este caso, vamos a integrar m. ¿No? Integrando m. Integrando m. ¿No? Tendríamos acá lo siguiente. Integrando m, ¿no? Tendríamos que la función f de xy, ¿no? es igual, a ver, a la integral, ¿no? A la integral, ¿no? A la integral, la exponencial de a la x, seno de y, diferencial de x, ¿no? Entonces, nos quedaría que la función f de xy es, ¿no? E a la x nomás, seno de y, más una función g de y, ¿no? Sí, una función g de y, ¿ok? Listo. Ahora, ¿cómo llamamos la función g de y? Pues derivamos parcialmente a f de xy respecto de y y la igualamos a n, ¿no? Entonces, como cuarto paso, perdón, como quinto paso decimos, derivando parcialmente a f de xy, derivando parcialmente a f de xy, ¿no? Respecto de y, ¿ok? Respecto de y. Y hallamos g de y, ¿no? Directamente. Y hallamos, bueno, mejor en el siguiente paso. Listo. Entonces, por acá tendríamos, ¿no? que la derivada parcial de f respecto de y, ¿no? va a ser igual a quién? La exponencial, ¿no? e a la x coseno de y, ¿no? Vamos a derivar esta función, ¿no? e a la x coseno de y más g' de y. Entonces, como sexto paso, no, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Igualamos la derivada parcial de f de xy, ¿no? a n y hallamos g de y, ¿no? Listo. Entonces tendríamos por acá, ¿no? que la exponencial de x, ¿no? coseno de y más g' de y, ¿no? es igual a la exponencial, ¿no? de x coseno de y más 2y, ¿no? Listo. Por acá, ¿no? Podemos simplificar términos, ¿no? La exponencial de x coseno de y, exponencial de x coseno de y, ¿no? Entonces, por acá, ¿no? Nos quedaría que la derivada de g, ¿no? es igual a 2y. Integrando, ¿no? Integrando, tendríamos, respecto de y, tendríamos que g de y, ¿no? Es, ¿no? Es y cuadrado más una constante 1, ¿no? Entonces, ¿no? ya tenemos g de y para sustituir solamente en f de xy. ¿Ok? Entonces, a ver, decimos por acá 6, 7, ¿no? Sustituyendo, ¿no? Sustituyendo tenemos, ¿no? que f de xy es igual, ¿no? a la exponencial, ¿no? de x por el seno de y más g de y, dice, ¿no? Sería y cuadrado
más la constante. Para dar la solución general a la ecuación diferencial, simplemente a f de x, y la igualamos a una constante arbitraria, ¿no? Entonces, tendríamos, ¿no? Lo siguiente. Ya por acá tendríamos como paso 8, ¿no? La solución general, ¿no? Tendríamos, ¿no? Que la exponencial de x, ¿no? Seno de y más y cuadrado más c1 es igual a c. Pero como son constantes arbitrarias, ¿no? La suma de dos constantes va a ser otra constante. Entonces solamente la dejamos expresada mediante una constante. ¿Ok? Listo.